El día de hoy nos adentraremos en los orígenes de una de las civilizaciones más importantes de la Edad del Bronce en Europa, la civilización micénica. Esta cultura recibe su nombre de Micenas, la primera y más significativa ciudad descubierta dentro de esta región, cuyos vestigios impresionaron a los arqueólogos por su magnitud, riqueza y complejidad. Micenas no solo da nombre a esta civilización, sino que también representa el epicentro de un mundo palaciego y militar, que dominaría la Grecia continental durante varios siglos. Sin embargo, es importante destacar que la civilización micénica no se limitó únicamente a la ciudad de Micenas. Estaba conformada por una red de importantes centros urbanos distribuidos estratégicamente por la región. Tirinto, por ejemplo, es célebre por sus imponentes murallas ciclópeas, construidas con enormes bloques de piedra que aún hoy desafían la lógica arquitectónica de la época. Al suroeste del Peloponeso encontramos Pilos, un centro palaciego de gran relevancia, hogar del legendario rey Néstor, y famoso por las tablillas escritas en lineal B. En el corazón de Grecia central se erguía Tebas, otro de los núcleos clave del poder micénico. Incluso ciudades que más tarde serían fundamentales en la historia griega, como Atenas y Esparta, ya comenzaban a consolidarse en este periodo como asentamientos organizados y con influencia regional. Estas grandes ciudades micénicas se construían estratégicamente sobre altas colinas, conocidas como acrópolis, desde donde se dominaba visualmente el valle circundante, usualmente fértil y cultivable. Esta elección no era casual, la elevación ofrecía una ventaja natural para la defensa y el control territorial. Las ciudades estaban fortificadas con sólidas murallas, muchas de ellas ciclópeas, construidas con enormes bloques de piedra, pensadas para resistir ataques y proteger a la población en tiempos de guerra. En su interior no solo se encontraban los palacios y las viviendas nobles, sino también grandes almacenes donde se guardaban alimentos, aceite, vino y otros productos esenciales. Además, contaban con avanzados sistemas de túneles y cisternas que les permitían acceder a fuentes de agua incluso durante un asedio, demostrando una notable planificación para la resistencia prolongada ante posibles invasores. Pero surge una pregunta fundamental. ¿De dónde provenían estas personas que llegaron a ocupar este estratégico territorio de la Grecia continental? Los micénicos formaban parte de los llamados pueblos indoeuropeos, un conjunto de grupos humanos que, según diversas teorías lingüísticas y arqueológicas, habrían emigrado desde las vastas estepas situadas al sur de lo que hoy es Rusia, entre las regiones del Mar Caspio y el Mar Negro. Desde allí, en sucesivas oleadas, estos pueblos comenzaron a expandirse hacia Europa y Asia, llevando consigo innovaciones fundamentales como el uso del caballo, el carro de guerra, nuevas formas de organización social y, por supuesto, sus lenguas, que con el tiempo darían origen a muchas de las lenguas europeas modernas. A medida que estas poblaciones se separaban geográficamente, también lo hacían culturalmente, desarrollando rasgos propios que distinguirían a griegos, hititas, indoiranios y otros pueblos descendientes de ese tronco común. La civilización micénica tuvo su apogeo entre aproximadamente el 1600 y el 1180 a.C. Durante este periodo, dominó extensas regiones del sur de Grecia, dejando una profunda huella en la historia del Egeo. Junto con la civilización minoica, que floreció en la isla de Creta, los micénicos constituyen los cimientos sobre los cuales se levantaría la posterior civilización griega clásica. En muchos sentidos, los micénicos fueron los verdaderos antecesores de lo que hoy llamamos Grecia antigua. En el corazón de la organización política micénica se encontraba el wanax, término que designaba al rey, la figura máxima del poder. El wanax no solo era el líder político y administrativo, sino también el comandante militar supremo y una figura con gran peso religioso. Poseía tierras propias que estaban exentas de impuestos, lo que reforzaba su estatus y autonomía económica dentro del reino. A su servicio tenía un cuerpo especializado de artesanos y trabajadores que incluía alfareros, armeros, trabajadores textiles y otros oficios esenciales para el funcionamiento del palacio. Esta estructura palaciega reflejaba un sistema centralizado, donde la producción, la redistribución de bienes y la organización militar estaban bajo el control directo del soberano. El wanax era, en definitiva, el eje sobre el cual giraba todo el aparato estatal micénico. Justo por debajo del wanax, en la jerarquía micénica, se encontraba el lauajetas, una figura clave dentro de la estructura del poder. El lauajetas, o líder del pueblo, era esencialmente el jefe militar, responsable de organizar y comandar al ejército en tiempos de guerra, además de mantener el orden en tiempos de paz. Al igual que el rey, también poseía tierras propias, lo que le otorgaba riqueza e influencia dentro del reino. A su cargo tenía personal especializado que contribuía tanto a la administración como al sustento de sus propiedades y funciones. Si bien su autoridad no alcanzaba el nivel del wanax,
Su papel era vital para la estabilidad y defensa del Estado micénico, lo que lo convertía en la segunda figura más poderosa del sistema palaciego. Dentro de esta compleja estructura de poder también encontramos a los Eketa, una clase de aristócratas estrechamente vinculados al Wanax. Estos nobles no solo gozaban de prestigio y riqueza, sino que también desempeñaban funciones de carácter militar, liderando contingentes de guerreros bajo su mando. Además, poseían esclavos que trabajaban en sus tierras y talleres, lo cual reforzaba su posición económica, pero su influencia no se limitaba al ámbito bélico o administrativo. Los Eketa mantenían una relación directa con la esfera religiosa, participando en rituales y ceremonias, lo que les otorgaba un estatus simbólico de gran importancia dentro del orden social micénico. Eran, en esencia, el nexo entre el poder central del palacio, el ejército y la religión. Bajo los Eketa se encontraban los Damokoro, una especie de gobernadores locales encargados de administrar las provincias dentro del reino micénico. Este cargo era designado directamente por el Wanax, quien confiaba en estas figuras para la gestión de los territorios periféricos. Los Damokoro tenían la responsabilidad de mantener el orden, supervisar la producción y asegurar que las órdenes del rey se cumplieran en sus respectivas provincias. A nivel administrativo, estas provincias se dividían en distritos más pequeños, y en cada uno de ellos existían los Korete, funcionarios encargados de la recaudación de impuestos y tributos. Los Korete jugaban un papel crucial en la organización económica, asegurándose de que los bienes y recursos fluyeran correctamente hacia los centros de poder, permitiendo así el funcionamiento del sistema micénico. Más allá de los altos rangos de poder, existía una importante distinción social entre los habitantes de la civilización micénica. En primer lugar estaban los hombres libres, quienes formaban la comunidad de ciudadanos. Aunque gozaban de ciertos derechos y libertad, tenían también responsabilidades fiscales, como el pago de impuestos, y debían cumplir con otras obligaciones hacia el Estado, ya fuera a través del servicio militar o del trabajo en las tierras del Wanax o de los nobles. Por otro lado, los Doero eran los esclavos, que representaban la fuerza de trabajo esencial tanto en los palacios como en los campos. Su labor abarcaba tareas como la cría de ganado, el trabajo agrícola y la construcción, desempeñando un papel crucial en la economía de la civilización micénica. Junto a ellos existían también los hombres dependientes, una clase intermedia de artesanos y trabajadores que, a cambio de sus servicios en los palacios, recibían alguna contraprestación, ya fuera en forma de tierras o alimentos, dependiendo del tipo de trabajo que realizaran. Estos artesanos y obreros eran vitales para el funcionamiento de los palacios, pues producían desde utensilios hasta bienes de lujo. Las ciudades micénicas funcionaban de manera relativamente independiente, cada una con su propio rey, conocido como el Wanax, quien gobernaba de acuerdo con la estructura política de su ciudad. Sin embargo, la fortaleza y el poder de estos reyes variaban significativamente entre una ciudad y otra, dependiendo de factores como la riqueza, la ubicación estratégica y el poder militar. Aunque cada ciudad tenía su propio sistema de gobierno, cuando se trataba de cuestiones bélicas o conquistas, estas ciudades a menudo operaban como una confederación. Esto significaba que, en tiempos de guerra, los reyes micénicos formaban alianzas temporales para enfrentar amenazas comunes, como la invasión de pueblos externos o la competencia por recursos. Esta cooperación no era uniforme ni siempre duradera, pero en momentos de gran peligro, la necesidad de unir fuerzas para sobrevivir prevalecía, lo que les permitía llevar a cabo campañas militares conjuntas. En cuanto a su economía, la civilización micénica se sustentaba sobre tres pilares fundamentales: la agricultura, la metalurgia y el comercio. Aunque existían otros sectores de importancia, estos tres se destacan por su relevancia y por la evidencia arqueológica que respalda su práctica en la época. La agricultura era la base de la vida cotidiana en Micenas, y los cultivos más comunes eran el trigo, la cebada, las uvas y el olivo. Estos productos no solo eran esenciales para el autoconsumo de las ciudades micénicas, sino que también jugaban un papel crucial en el comercio. Gracias a su gran calidad y abundancia, los micénicos lograron establecer redes comerciales con otros pueblos del Mediterráneo, quienes se veían atraídos por estos bienes. Además de los productos agrícolas, la metalurgia también fue un componente clave de la economía micénica. Los micénicos eran expertos en la producción de armamento de bronce, como espadas, lanzas y escudos, así como herramientas y utensilios de este material. Estos productos de metal eran altamente valorados no solo dentro de la región, sino también por los comerciantes que los intercambiaban con otros pueblos, lo que reforzaba aún más su posición económica en el mundo antiguo. Los micénicos mantenían un extenso comercio con diversas civilizaciones del Mediterráneo. Entre sus principales socios comerciales se encontraban los minoicos de Creta, con quienes intercambiaban productos agrícolas y artesanías.
Además de ellos, los micénicos tenían relaciones comerciales con los egipcios, los pueblos del Levante, como los fenicios cananeos, y los hititas en Anatolia. Esta red comercial abarcaba una vasta área geográfica y estaba facilitada por las corrientes marinas del Mediterráneo oriental, que favorecían la navegación en sentido contrario a las agujas del reloj, desde el Peloponeso hacia el este. Pero no solo se trataba de comercio. La comunicación marítima entre estas culturas también fue un vehículo para la diplomacia. Los micénicos, por ejemplo, establecieron una intensa correspondencia con los egipcios, lo que refleja una relación no solo económica, sino también política. Este intercambio de bienes, pero también de información y acuerdos diplomáticos, consolidó a los micénicos como actores clave en el mundo mediterráneo antiguo, facilitando su influencia y su capacidad para formar alianzas estratégicas. Sin embargo, no todo fue armonía en estas relaciones comerciales y diplomáticas. Como veremos más adelante, en muchas ocasiones surgieron conflictos con estos pueblos. Las ambiciones territoriales, los intereses económicos y las disputas por el control de las rutas comerciales del Mediterráneo generaron tensiones que en algunos casos se tradujeron en enfrentamientos militares. Los micénicos, como una civilización fundamentalmente guerrera, no dudaron en tomar las armas cuando se vieron amenazados o cuando sus intereses estaban en juego. Estos conflictos, tanto internos como externos, fueron una parte esencial de la historia de los micénicos y jugaron un papel importante en su evolución. En cuanto a su religión, los micénicos sentaron las bases de lo que más tarde sería la rica mitología griega. Al igual que otras culturas de la antigua Grecia, su religión era politeísta, lo que significa que veneraban a múltiples dioses, entre los que se destacaban figuras como Zeus, Apolo, Artemisa y Poseidón, cada uno con atributos y esferas de influencia propias. Los templos dedicados a estos dioses se encontraban en las principales ciudades micénicas, y los sacrificios, que incluían animales y ofrendas, eran comunes para rendir culto y buscar la protección o favor divino. Estos rituales no solo eran actos religiosos, sino también importantes eventos sociales dentro de la comunidad. En cuanto a la tradición funeraria, los micénicos tenían prácticas distintivas respecto a sus vecinos, los minoicos. Mientras que los minoicos solían realizar entierros grupales, los micénicos optaban por entierros individuales. Esto refleja una visión distinta de la vida y la muerte, en la que cada individuo tenía su propio espacio en el más allá. Las tumbas eran consideradas lugares de gran importancia, y dentro de ellas se depositaban tesoros y objetos personales del difunto, lo que indicaba la creencia en una vida después de la muerte. Además, muchas de estas tumbas estaban amuralladas, lo que sugiere que los micénicos pensaban en proteger tanto a los muertos como a su legado. Lo curioso es que, en muchas ocasiones, cerca de estas tumbas se hallaron los restos de antepasados, lo que muestra una tradición funeraria hereditaria y la importancia de preservar la memoria familiar. Esta protección de las tumbas, tanto física como simbólica, reflejaba una concepción del más allá donde el vínculo con los ancestros tenía un papel fundamental. La civilización micénica fue, sin lugar a dudas, una cultura belicosa. Esta característica se refleja claramente en su alfarería, que a menudo muestra escenas de caza y rituales guerreros, especialmente aquellos relacionados con los toros, un símbolo de fuerza y poder. Los micénicos, con su espíritu combativo, no solo defendían sus territorios, sino que también expandían su influencia mediante conquistas militares. Un ejemplo destacado de su naturaleza belicista se da en el año 1450 a.C., cuando los micénicos invadieron la isla de Creta. Este evento marcó el fin de la prosperidad de los minoicos, ya que los micénicos destruyeron casi en su totalidad los palacios minoicos, dejando solo el de Cnosos intacto. Sin embargo, a pesar de su victoria, los micénicos no destruyeron Cnosos. Más bien, lo tomaron y lo transformaron en su capital administrativa en la isla. Esta ocupación refuerza aún más el papel de los micénicos como una civilización guerrera, dispuesta a tomar control de territorios estratégicos para consolidar su poder y expandir su dominio en el Egeo. Aunque la invasión micénica en Creta fue devastadora, hay que señalar que no se han encontrado pruebas concluyentes de la invasión en el lado oriental de la isla, un área que aún ha sido objeto de pocas investigaciones arqueológicas. Es posible que con el tiempo, nuevos hallazgos puedan arrojar más información que respalde la magnitud de esta conquista, pero por ahora, la evidencia directa es limitada. Sin embargo, lo que está claro es que, tras esta invasión, la civilización minoica colapsó, desapareciendo casi por completo, mientras que los micénicos tomaron el control y transformaron la isla en parte de su dominio. Además de su dominio territorial, los micénicos adoptaron muchas costumbres de los minoicos, lo que permitió una integración cultural significativa. Una de las más destacadas fue la escritura lineal B, una variante de la escritura minoica lineal A.
A diferencia de la lineal A, que aún sigue siendo indescifrada, la escritura lineal B pudo ser traducida gracias a los avances en la lingüística. Esta escritura se utilizaba principalmente en el ámbito administrativo. Los textos registrados en esta escritura nos muestran inventarios, fiscalización y la distribución de productos, lo que nos indica que los micénicos usaban la escritura para organizar su economía y sus bienes. Sin embargo, a diferencia de otras civilizaciones, no parece que la escritura lineal B se utilizara para fines literarios o religiosos, limitándose exclusivamente a funciones prácticas y burocráticas. Además de las costumbres y conocimientos heredados de los minoicos, los micénicos también perfeccionaron varias técnicas de navegación, una de las cuales sería clave en sus conquistas y su expansión. Entre estas embarcaciones se destacan los penteconteros, un tipo de barco que se haría famoso más tarde durante la época arcaica griega. Estos barcos, que contaban con hasta 50 remos, de ahí su nombre, pente significa 5 y conteros significa remero en griego antiguo, eran verdaderas maravillas de la ingeniería naval. Con una vela y múltiples remos, los penteconteros eran capaces de alcanzar gran velocidad y maniobrabilidad, lo que les permitía no solo navegar por el mar Egeo con eficacia, sino también llegar hasta la playa durante las invasiones. Esta capacidad de desembarcar rápidamente en la costa fue esencial para las incursiones micénicas, facilitando el control de nuevas tierras y estableciendo un dominio territorial a través de la fuerza naval. Su diseño y capacidad operativa los hicieron una herramienta clave para las campañas militares de los micénicos, marcando un avance importante en la historia de la navegación y la guerra en el mar. Una de las guerras más famosas de la Edad de Bronce, que ha capturado la imaginación de millones de personas a través de los siglos, es, por supuesto, la Guerra de Troya. Si bien hoy en día, gracias a Hollywood, esta guerra se ha vuelto un tema muy popular. En sus inicios se pensaba que era solo una leyenda mitológica, una historia más de los dioses y héroes contada por Homero en la Ilíada y la Odisea. Durante mucho tiempo, la existencia de Troya se puso en duda, y la guerra fue considerada más un mito que una realidad histórica. Sin embargo, el descubrimiento de las ruinas de Troya en el norte de Anatolia, en lo que hoy conocemos como Turquía, cambió por completo esta perspectiva. Las excavaciones, lideradas por Heinrich Schliemann en el siglo XIX, revelaron una ciudad que había sido destruida y reconstruida varias veces, confirmando que, efectivamente, existió una gran ciudad en el lugar que Homero había descrito. Lo que aún está en debate es si la guerra ocurrió exactamente como la narra Homero. La arqueología ha demostrado que, alrededor del año 1200 a.C., hubo un conflicto importante en la región, pero los detalles sobre las causas, los protagonistas y las batallas no coinciden necesariamente con la versión mitológica. Es posible que la guerra de Troya haya sido un conflicto real, pero la narrativa épica de Homero probablemente fue adornada con elementos fantásticos a lo largo de los siglos, entrelazando historia y mito de manera inseparable. Es importante recordar que, en la época micénica, no existía una literatura escrita como la conocemos hoy en día. La información, las leyendas y las historias se transmitían de manera oral, especialmente en los palacios, durante celebraciones y banquetes en presencia de los reyes. Allí, los aedos, o poetas orales, eran los encargados de contar las gestas heroicas y las aventuras de los dioses, recitando cantos épicos ante la corte. Estos poetas, que eran una parte fundamental de la cultura micénica, narraban las historias en forma de cantos y poemas, preservando de esta manera las tradiciones orales y las hazañas de los héroes. Es a través de estos relatos orales, transmitidos de generación en generación, que la información histórica de los eventos como la Guerra de Troya pudo haber llegado hasta Homero, quien vivió en el siglo VIII a.C. Homero, conocido por escribir la Ilíada y la Odisea, pudo haber tomado estos relatos orales de los aedos y plasmarlos en su forma escrita, dándoles una estructura literaria que los ha inmortalizado hasta el día de hoy. Así, aunque los micénicos no dejaron literatura escrita, sus historias sobrevivieron en las voces de los poetas orales, convirtiéndose finalmente en una de las obras más célebres de la literatura clásica. Al igual que la Guerra de Troya, la existencia de Homero también ha sido objeto de debate. ¿Fue realmente él el autor de estas grandes epopeyas? ¿O fueron el resultado de una recopilación de los cantos transmitidos por generaciones de poetas orales? Este es un tema que sigue sin resolverse. Pero no es el objetivo de este video aclarar o demostrar la existencia y la autoría de estas obras. Lo que es indiscutible es que, independientemente de si Homero fue el autor, o si las historias fueron el fruto de la tradición oral, la Ilíada y la Odisea marcaron un hito en la historia de la literatura épica, y son consideradas algunas de las primeras obras literarias de Europa.
Estas obras no solo ofrecen una ventana al pasado, sino que también reflejan claramente los valores fundamentales de la Grecia antigua, tales como el honor, el valor, la gloria, la lealtad y las ideas sobre la vida y la muerte. También muestran la intrínseca relación entre los humanos y los dioses, quienes juegan un papel crucial en el destino de los héroes y las ciudades. Además, estas epopeyas establecieron un modelo narrativo que ha perdurado por más de 2000 años, sirviendo de inspiración para incontables escritores y obras a lo largo de la historia. La estructura de estas historias, con su claro héroe, el conflicto, el clímax y la resolución, sigue siendo un referente clásico de la literatura universal. Con personajes como Aquiles, Ulises, Héctor y París, la narrativa se convierte en un reflejo profundo de la Edad del Bronce, con sus desafíos, su lucha, sus valores y su complejidad humana. Sin duda, las obras de Homero o de los Aedos nos ofrecen una ventana al pasado que nos permite comprender cómo vivían, pensaban y soñaban los pueblos de la Grecia antigua. De esta manera es como llegamos al final de esta historia, acerca de la civilización micénica. Si les gustó, no olvides suscribirte y darle a la campanita, ya que en el próximo video hablaremos de cómo cayeron esta y las otras civilizaciones que dominaron el Mediterráneo. No olvides regalarme un like.